temporomandibular, ortodoncia en general, eh, para fines de cirugías maxilofaciales y de evaluación de cabeza y de cuello. Básicamente cumple esta función por el tamaño de campos que ofrece. Ofrece campos de 16 por 18 para poder evaluar todo el macizo facial y así también como campos reducidos para evaluar únicamente piezas específicas con gran nitidez, ¿no es cierto? Es importante mencionar de que mientras más pequeño es el campo, mayor es la resolución. En lo que nos vamos a enfocar hoy día es en el área de implantes. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el área de implantes? ¿O cuál es el campo idóneo para esto? Podemos ser un campo, el que vamos a hablar hoy día va a ser un campo de 10 por 6, es decir, solamente vamos a evaluar el maxilar inferior, pero también podemos hacer uso de un campo de 10 por 10, un campo en el que abarque ambos maxilares. Algo importante de mencionar es que este tomógrafo nos ofrece un voxel de buena resolución. Es decir, el voxel es la cantidad es 0.150 micras. Esa es una cantidad eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este voxel nos permite, si bien abarcar un maxilar o dos maxilares, la resolución es muy buena. Entonces vamos a poder evaluar la densidad, la cantidad el tamaño del hueso, las corticales y evaluar si hemos colocado algún implante, ¿no? Algún implante ya posicionado. También nos ayuda el tema de las guías quirúrgicas. Como ustedes saben, el Centro de Diagnóstico por Imágenes también ofrece ese servicio y con esta resolución es con la que se puede manejar con posterioridad ese tema. Voxeles mayores o más grandes es dificultoso y pierde de resolución, incluso para la evaluación misma del implante. Es decir, podemos abarcar una cantidad mayor sin perder la nitidez, la resolución, el contraste adecuado, etc. Esto es más o menos lo que se ve en esa es una radiografía, una imagen panorámica, una reconstrucción panorámica obtenida a partir de un volumen de 10 por 10, en el que se ubican ambos maxilares y podemos evaluar con gran cantidad de detalle todo los macizos, perdón, los ambos maxilares para evaluar zonas sedéntulas, etcétera, ¿no? Pero ese es el tamaño. Es decir, no se van a cortar los ápices y se van a ver ambos con una resolución de 0.150 micras. Ese número es importante que lo mantengan. 0.150 a 0.200 es el voxel recomendable para evaluar implantes con nitidez y con calidad. El día de hoy vamos a trabajar un field of view o un tamaño de campo de 10 por 6, es decir, simplemente vamos a evaluar todo lo que es el maxilar inferior, ¿no es cierto? Puede hacerse también un 10 por 6 adecuado al maxilar superior. ¿Cuál es el propósito de esto, no? Es decir, que se priorice o que se vea íntegramente solamente la parte específica, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad aquí también para mencionar de que en nuestro protocolo nosotros de obtención de las imágenes hacemos una desoclusión con algodón. ¿Qué nos permite esto? De que si la arcada superior o inferior, o es decir, la arcada opuesta, tiene coronas, espigos, metales, esta desoclusión va a permitir de que se evalúe correctamente y el artefacto producido por el metal no afecte la calidad de la imagen. Es decir, el protocolo para la obtención de la imagen también está especializado a esa área, ¿no? Y eso es importante mencionar. Es decir, todos los factores que se toman en cuenta para una buena obtención de imagen. Adicionalmente a esto, adicionalmente al protocolo que se emplea, este programa o este tomógrafo tiene un filtro, es el filtro AMAR. Es un algoritmo que ha desarrollado esta marca de tomógrafos que se encarga específicamente de reducir el ruido. No sé si ustedes han visto, de repente cuando hayan visto volúmenes tomográficos, cuando tienen una corona, un espillo, que es muy común que nos lleguen pacientes con esas características, se empiezan a formar unas líneas blancas alrededor de la estructura metálica. Y eso impide, pues, ver exactamente la calidad de las imágenes.
Entonces, con este filtro que se les pasa a todas las imágenes que se obtienen, además del protocolo, se reduce el metal, por lo tanto queda una imagen de mayor calidad, ¿no? Bien. Este es, por ejemplo, una reconstrucción panorámica, vistas axiales a los lados y una reconstrucción en la que se ven los cortes transaxiales de un paciente edéntulo bimaxilar, ¿no es cierto? Básicamente esa es la calidad que nosotros vamos a trabajar y una evaluación de estructuras tridimensionales, ¿no? Con un filtro que después vamos a ver los filtros ideales para este manejo. Bien, en cuanto a lo que vamos a aprender el día de hoy, en cuanto a lo que vamos a evaluar el día de hoy, es básicamente dos cosas. Nosotros cuando hacemos la evaluación para los implantes, ¿qué nos interesa? Que haya una cantidad idónea de hueso que pueda acoger al implante de una manera propia y que se pueda hacer la operación quirúrgica, es decir, que haya suficiente hueso medular entre corticales, ancho y largo, es decir, la cantidad. Entonces, para eso hacemos las mediciones. Vamos a aprender a hacer las mediciones y la medición se tiene que hacer en un orientado hacia el eje que va a poner, que va a ocupar el implante. Esto es muy importante. Y este software tiene una herramienta diseñada para eso, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hacemos la medición del hueso, pero no siguiendo el eje que va a tener el implante. Y siempre que nosotros tenemos que tener en la cabeza la idea de cómo va a ir la corona de ese implante, para que después a la hora de hacer la rehabilitación pueda cumplir todas las expectativas y el paciente tenga una armonía, no solamente de que el implante está bien osteointegrado, sino que ese implante va a respetar la rehabilitación. Con un encerado diagnóstico podemos suponer cómo va a ir y en base a eso orientar ese eje, esa medición, respetando ese eje, ¿no? Entonces, esa es la cantidad. Una correcta medición de evaluación de cantidad ósea y el otro aspecto es la evaluación de la calidad. ¿Cómo nosotros vemos la calidad? Mediante las unidades Hounsfield. ¿Qué son las unidades Hounsfield? Es un coeficiente de atenuación que si bien está desarrollado para el área de las tomografías médicas, las tomografías con BIM nos brindan una herramienta de unidades Hounsfield con factores similares a esos. No son exactos, pero son similares y nos dan una idea de qué tan denso es el hueso. Simplemente nosotros vamos a parar nuestro cursor seleccionando la herramienta de unidades Hounsfield en la zona que queremos evaluar y el programa nos va a arrojar un número. Según la literatura, podemos obtener una cantidad de densidad ósea entre D3, D2 o D4 promedio, más o menos, para colocar un implante, ¿no? D1 significa que el hueso está bien compacto, que está bien tupido, que las trabéculas son bien gruesas, más que nada, y D5 es que el hueso está muy poroso, ¿no? Más o menos para que vayamos eh, viendo esos conceptos. Bien, ahora vamos a compartir mi pantalla ya netamente en el software. Vamos a abrir un ratito. Vamos a ver. Doctor Jean-Pierre, ¿se ve lo que estoy viendo ahorita? Sí, está en la carpeta de... ahorita va a Perfecto, aperturar el visualizador. muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Cuando ustedes obtengan su disco o su volumen tomográfico, acá voy a hacer un paréntesis, nosotros les vamos a entregar, si bien en un disco o en un USB o también a lo que estamos apuntando ahora es a prescindir de todo lo que sea físico y vamos a apuntar a lo que la tecnología nos lleva, ¿no? Que es a todo lo virtual. Es decir, este software nosotros tranquilamente lo mandamos, es decir, la tomografía de su paciente con el visualizador,
la mandamos por correo electrónico. Nosotros usamos la plataforma WeTransfer y enviamos el volumen con la información del paciente, ¿no? Es decir, el volumen más los DICOMs, que es los DICOMs de su paciente. Usted lo abre sin ningún problema, lo descarga y cuando lo descargue va a tener esta carpeta. Por ejemplo, les va a decir el código del paciente y esta es la carpeta. Ven ustedes un montón de archivos. Lo único que tienen que hacer es entrar a donde dice Viewer. Cualquier visualizador que ustedes abran, cualquier visualizador de tomografía, N marcas, siempre tienen que hacerle clic aquí donde dice Viewer. ¿Ok? Entonces le damos doble clic aquí y empieza a cargar el visualizador. ¿Bien? Bien, entonces nos sale esta ventana con la información del paciente, el nombre del paciente, etcétera, los datos, la fecha en la que fue adquirida, y Doctor, le damos disculpe, clic a entonces este está cráneo. visualizando la pantalla. Ah, ok, a ver un momento, por favor. Bien, ahora, Ahora sí, ahora sí. perfecto. Bien, entonces aquí al hacer clic en la carpeta Viewer, siempre tienen que hacer clic en las Viewer de cualquier tipo de visualizador que ustedes reciban. Le dan siempre, hay un icono que dice Viewer, le dan doble clic ahí. En este caso el icono dice NNT Viewer. Y les va a salir esta ventana. Esta ventana tiene los datos del paciente y más que nada la fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Los datos propios del paciente con los que fue registrado. Bien. Y aquí va a aparecer este cráneo con las medidas del campo que fue adquirido, ¿no? 10 por 6 en este caso, la fecha de adquisición, la hora, etc. Le damos doble clic y automáticamente carga el volumen. Este es la interfase que ya hemos visto en las charlas anteriores. Esta es la interfase multiplanar. Aquí vamos a hacer, esta es la ventana que nosotros vamos a usar para abocarnos al tema de los implantes. Sin embargo, vamos a hacer un breve recorrido acerca de las anteriores ventanas, de las otras ventanas, a modo de recordatorio. Tenemos, para cambiar de vista, nos vamos a este panel de aquí, ¿no? En donde están las herramientas 3D, articulación temporomandibular, multiplanar y MPR. Esta opción que dice vistas nos va a arrojar las vistas Scouts. Las vistas Scouts son simplemente unas medidas preliminares de cómo fue adquirida la toma, es decir, que nos orienta más que nada de dónde a dónde, el campo de visión que se empleó y qué es lo que vamos a poder observar, ¿no? Desde las piezas anteriores hasta un poquito antes de la rama posterior de la rama mandibular, vale la redundancia. Y todo el maxilar inferior, desde la basal mandibular hasta un poquito mitad de los dientes de arriba, ¿no? También tenemos una vista axial que es simplemente una vista de guía y toda la información con la que fue adquirido su paciente, ¿no? Factores de kilovoltaje y miliamperaje mínimos, eh, porque si bien es cierto recordar que la tomografía tiene unos factores de exposición muy reducidos en comparación con exámenes médicos. Bien, a esta mano izquierda nosotros vamos a tener este panel de herramientas. Este panel de herramientas siempre lo vamos a contar en todas las otras vistas, en la MPR, multiplanar, ATM, que son herramientas de anotación. Es decir, todas las cosas que nosotros vamos a ir poniendo para para poder dividir y obtener información diagnóstica. Las cosas que nos van a ayudar a nosotros a ordenarnos en cuanto a la recopilación de información que vamos a hacer. Tenemos una herramienta para hacer mediciones, para señalar estructuras y ponerles nombre, señalar estructuras nada más con diferentes formas, en este caso un círculo, el conducto dentario inferior y señalar, poner herramientas como líneas, textos, unidades Hounsfield, implantes, ángulos y la vía aérea, en el caso de la ortodoncia. Bien, esas herramientas vamos a ir desarrollándolas en las siguientes vistas.
apropiadas ya propiamente para el tema de los implantes, ¿no? Bien, eso es en la opción de vistas. Y aquí tenemos toda la opción para ocultar todas esas anotaciones que nosotros hagamos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, seleccionamos la opción de vía aérea y queremos ocultar esa información, simplemente le damos a clic ahí y la información desaparece de la vista. Lo mismo es cuando le pongamos implantes, si queremos quitar el implante, si queremos quitar el conducto, la medida, la información de fábrica, por ejemplo, esto de acá es importante. Cuando nosotros, el programa por default nos arroja esto, que son reglas de medidas, orientaciones, planos guías. Si queremos quitarlo, simplemente le damos clic ahí. Muy bien. Bien, eso es en cuanto a las herramientas de anotación que vemos aquí y a las herramientas de visión. Esto en todos los paneles, ¿no? En todas las vistas que vamos a ver. En la MPR, si se dan cuenta, tenemos lo mismo, solamente de que aquí vamos a hacer un recorrido a través de las distintas vistas, valga la redundancia. Todos nuestros visualizadores siempre tienen la vista axial, coronal y sagital puesta aquí, ¿no? Es lo mismo, entonces nosotros, como había puesto aquí la herramienta mostrar overlay de fábrica, por eso no se veían las líneas, pero si lo seleccionamos, simplemente aparecen de nuevo. Bien, entonces, tenemos aquí una barrita que es para la vista axial, en donde nos desplazamos en sentido más superior a sentido más inferior con la barrita del costado. Y cabe mencionar de que cada tipo de vista tiene un color específico, ¿no? Por ejemplo, la vista axial es de color azul, por lo tanto la barrita va a ser de color azul. Y la barrita se mueve en los otros ejes, es decir, nos ayuda a identificar a qué nivel nosotros estamos. Es decir, ahorita estamos más a un nivel coronario y vamos bajando hacia un nivel medio y hacia un nivel inferior, ¿no es cierto? Igual la barrita de desplazamiento sagital, nos vamos desde un lado más exterior hacia un lado medio y hacia un lado más exterior nuevamente, pero del otro lado. Barrita sagital de color verde, barrita vista de color verde. Y vistas coronales desde una vista más anterior hacia una vista más posterior, ¿no? Se mueven las otras barritas. Algo también importante que debemos mencionar es de que nosotros, mientras vayamos haciendo el recorrido de estos ejes, vamos a tener esta guía también a nivel de la reconstrucción 3D que está en la esquina inferior izquierda. Esto es porque lo almacené, se ha programado ahorita en la vista, pero simplemente le damos salir. Nosotros movemos la vista sagital y se desplaza a lo largo del eje en la vista 3D esta barrita. Entonces, quizás si no nos orientamos mucho de qué nivel estamos haciendo el corte, nos podemos guiar también con esto, ¿no? Esta herramienta, esta reconstrucción 3D, nosotros la movemos con el clic izquierdo. Con el clic izquierdo, sin dejar de presionar, lo movemos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, simplemente seleccionando la barrita, nosotros nos vamos desplazando en la vista 3D, ¿no? Igual en la vista axial, nos desplazamos y esta reconstrucción nos indica a qué nivel estamos haciendo el corte. Lo mismo en sentido coronal. Muy bien. Es decir, vamos a poner una para que lo podamos observar mejor. La vista coronal nos indica, ¿no? Estamos más a nivel anterior, a nivel medio y a nivel posterior. Bien. Para ir terminando ya esta parte de las vistas de MPR, nosotros nos posicionamos aquí en la intersección y nos vamos hacia donde nosotros nos querramos ver. Es decir, con el clic izquierdo nos paramos en la intersección y nos dirigimos hacia donde nosotros querramos ver y nos vamos a dirigir simultáneamente en todas las vistas. Eso es para mover todos los ejes en todas las vistas con un solo movimiento, ¿no? Poniéndolos en la intersección, que salgan esas cruces, hacemos clic izquierdo y nos movemos. ¿Bien?
Si nosotros nos podemos en los extremos de los ejes, nos sale esta especie de semicírculo en la que nosotros nos ponemos y nos orientamos, ¿bien? Simplemente con el clic izquierdo vamos girando todo y, por ejemplo, aquí estoy haciendo de que el corte sagital atraviese toda esta parte y podamos ver toda la zona de déntula de interés. ¿Bien? Listo. Algo importante también que mencionar aquí es de que esta herramienta que, como mencioné, va a estar presente en todas las vistas, se puede alejar o acercar mediante la barrita de desplazamiento aquí, ¿no? Podemos hacer una vista más grande de todas las vistas o una vista más pequeña y más reducida, ¿bien? Bien. Eso era a modo de recordatorio acerca de lo que hemos visto en las anteriores conferencias en base a la ventana de vistas y a la ventana de MPR. MPR es una exploración general. Vistas son las primeras capturas en donde nos indican de qué tamaño es el campo obtenido, etc. Y la información de adquisición del paciente. Ahora vamos a meternos ya más de lleno a la parte de implantes. Vamos a meternos aquí a la opción multiplanar. Bien, la opción multiplanar tiene, si bien las mismas vistas que nosotros hemos visto aquí, que eran las herramientas de anotación, las herramientas de vista. Adicionalmente a eso, tiene una opción que se llama configuración multiplanar. Esta configuración multiplanar es una herramienta, son un grupo de herramientas exclusivas de esta vista que están diseñadas para el tema de los implantes, ¿ok? Voy a describir brevemente qué es lo que vemos aquí. Vemos una vista axial, vemos una curva panorámica o una reconstrucción panorámica y los ejes transaxiales, que no se ven porque está la vista aquí. Es decir, el corte transaxial está haciéndose a este nivel, a la parte posterior del primer y cuarto cuadrante, del cuarto cuadrante en este caso, si estamos viendo el maxilar inferior. Por eso es que nosotros no vemos nada, pero si nosotros usamos la barrita de desplazamiento, vamos a empezar a ver aquí la opción, ¿no? Vamos a empezar aquí a hacerle el análisis. Algo importante de mencionar es de que este programa te arroja una reconstrucción panorámica muy buena sin haber hecho nosotros ninguna curva ni ningún paso. Simplemente nos hemos posicionado en la opción multiplanar y el programa por default te arroja una curva panorámica. ¿A qué se debe esto? Esto es porque el programa tiene una serie de cortes ya predefinidos. Entonces, como el programa sabe de que esta es una vista tomográfica del maxilar inferior únicamente, te arroja una curva panorámica con un pasillo focal orientado a esa vista, es decir, únicamente al maxilar inferior. ¿Qué es el pasillo focal? El pasillo focal es un principio que se usa en panorámicas que se refiere a esto. ¿Ven estas líneas verdes que están aquí? Estas líneas verdes son el pasillo focal y tienen la forma de la mandíbula. Todo lo que esté afuera del pasillo focal es lo que no se va a ver nítido, lo que no se va a ver bien. Todo lo que esté adentro es lo que se va a ver bien, óptimo. Entonces, como este programa te arroja una vista panorámica por default eh, orientada hacia la mandíbula, más o menos se ve bien la curva panorámica, la reconstrucción panorámica diseñada, ¿ok? Sin embargo, nosotros, como seguro han visto en los otros visualizadores de tomografía, si han tenido la oportunidad de practicar con alguno, generalmente uno tiene que diseñar la curva panorámica, ¿no? Uno tiene que hacerla. También se puede hacer aquí. Vamos a aprender cómo hacerlo. Entonces, tenemos aquí la vista axial, la curva, la reconstrucción panorámica y las vistas, los cortes transaxiales. Vemos aquí 9 cortes transaxiales, una sábana compuesta por 9 cortes transaxiales. Bien. Vamos ahora a hacer la curva panorámica como les comenté. Lo que tenemos que hacer es básicamente colocarnos aquí en esta
curva panorámica, en esta línea que nos representa la misma, y nos vamos a la opción de, abrimos esta pestañita y nos dan estas curvas. ¿Qué significa esto? Esto significa que estas son las curvas panorámicas preestablecidas por default del programa, orientados hacia la hemiarcada inferior, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí unas vistas completas, es decir, en la que se abre todo el programa, toda la curva panorámica en una U, o seccionada a solamente la parte derecha o solamente la parte contralateral, ¿no? Es decir, solamente este lado o solamente este lado. Muy bien. Podemos arrojarlo, por ejemplo, si lo colocamos aquí, el programa carga y nos arroja una vista panorámica única de este lado. Si nos arrojamos aquí, el tamaño cambia y el pasillo focal va a estar por este nivel, ¿no es cierto? Orientado a esto. Y la corte panorámica va a ser orientado a eso. Bien. Es decir, esto cambia la reconstrucción panorámica orientada en base al pasillo focal. Bien. Si nosotros queremos del otro lado, es el mismo ejercicio. ¿Qué nos va a permitir esto? ¿O para qué sirve esto? Para que a la hora de que nosotros hagamos los cortes transaxiales, nos enfoquemos solamente en esa parte y a la hora de hacer el desplazamiento sea más práctico para nosotros y solamente evaluemos nuestra zona de interés, lo que nosotros queremos evaluar, ¿bien? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo la curva panorámica? Simplemente agarro aquí y le pongo dibujar curva panorámica en esta opción, con esta mano, con esta manito, y empezamos a hacer nosotros nuestra propia curva panorámica en base a esto, ¿no? La seleccionamos, muy bien. Hacemos clics con el clic izquierdo, equidistante entre ambas tablas mandibulares, entre la tabla vestibular y la tabla ósea lingual. Llegamos al final de lo que queremos evaluar y le damos doble clic. Esperamos a que el programa cargue y nos va a arrojar la curva panorámica diseñada por nosotros. ¿Bien? Entonces, podemos nosotros seleccionar distintos tipos de curvas o hacer nosotros nuestra propia curva panorámica. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros siempre terminemos de usar una herramienta, lo que tenemos que hacer es dar clic derecho para deseleccionar esa herramienta y poder usar las demás herramientas que nosotros queremos usar. Si nosotros no hacemos ese paso, nos va a volver a arrojar la opción de curva panorámica y no vamos a poder avanzar. Entonces, siempre hagan clic derecho y ya están las demás herramientas habilitadas. Muy bien. Eso es básicamente la opción de las curvas panorámicas. Ahora vamos a evaluar las otras herramientas que tenemos aquí. Bien. Esto de aquí nos permite ver los cortes transaxiales. Como vemos, nosotros tenemos ahí 9 cortes transaxiales y quizá no vemos con nitidez cada uno de ellos. Y lo que queremos es reducir la cantidad de cortes transaxiales. Lo que vamos a hacer, dicho sea de paso, un corte transaxial es esto, ¿no? Son estas líneas amarillas que dividen el hueso entre la tabla ósea vestibular y la tabla ósea lingual. Para nosotros poder facilitarnos el hecho de hacer mediciones en ancho, podemos hacer 3 o 4 mediciones en ancho y en longitud. Muy bien. Bien. Vamos a nosotros a reducir la cantidad de vistas. Podemos hacer, por ejemplo, estábamos así, ¿no es cierto? Estábamos en filas, en 3 filas y 3 columnas. Vamos a reducir la cantidad de columnas, es decir, para que solamente queden 2 columnas o una columna, o viceversa lo podemos hacer con las filas. Ahorita tenemos 3 filas, vamos a reducirlo solamente a una fila, ¿ok?
Cuando le damos clic aquí en la opción de vista a este cuadradito con cuadraditos amarillos, nos arroja a una opción de vistas por default o vistas predefinidas. Esas vistas predefinidas generalmente nos ayudan a establecer un tamaño idóneo para la evaluación. ¿Ok? Haciendo clic aquí. Perfecto, entonces, hasta ahí ya tenemos claro lo que es la opción de los cortes transaxiales y de la vista panorámica. Ahora, si nosotros nos damos la opción, esta opción de configuración, es decir, lo que yo he hecho es abrir esta tuerquita y nosotros queremos aumentar o disminuir el grosor de corte de nuestra vista panorámica. ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es el principio de las tomografías? Las tomografías se basan en slides o cortes, ¿no es cierto? En cortes de todo el volumen tomográfico. Esto de aquí es un volumen, no es una vista, no es una imagen lineal, no es una imagen en 2 dimensiones. Es un volumen en 3 dimensiones. Y lo que nosotros vemos son cortes de ese volumen. Los distintos cortes tienen distintos grosores, que es lo que nosotros podemos modificar. Si nosotros tenemos un grosor de corte muy grueso, como lo tenemos aquí en 20, eh, si bien la imagen se va a ver un poco más amigable y por así decirlo fácil de entender, nosotros nos perdemos estructuras. Es decir, el corte es tan grueso que no capta gran cantidad de detalles. En cambio, si el corte es más fino y más delgado, va a poder atravesar gran cantidad de detalles y vamos a poder observar los detalles mínimos. Esto se aplica más también al tema de, por ejemplo, las endodoncias. Siempre cuando evaluemos endodoncia en tomografía, tenemos que hacer un slide o un corte bien delgado, bien fino, para nosotros ver temas como fracturas, o quizá conductos accesorios muy pequeños, entonces un grosor de corte muy fino. En este caso, lo que vamos a hacer es disminuir un poco el grosor del corte para poder ver bien el canal dentario inferior. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es agarrar la barrita de desplazamiento y modificar el corte. Podemos aquí hacer clic donde dice modificar preestablecido y vamos a modificar el corte a 10, por ejemplo, ¿no? Si le damos clic en aceptar, el programa carga y la vista ha disminuido o se ha visto modificada y se nota un poco más el canal dentario inferior. Lo vemos aquí, ¿no es cierto? Podemos darle clic aquí en maximizar la imagen y vemos aquí la cortical superior y la cortical inferior del canal dentario, ¿no? Bien, si le damos clic aquí, la minimizamos. Si queremos modificar un poco más el grosor, nos vamos aquí, modificar vista preestablecida y en el grosor de la panorámica lo modificamos a por ahí quizá 0.5. Le damos clic en aceptar, esperamos que cargue el programa y se modifica aún más el grosor del corte, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para que nosotros podamos pintar por ahí un poquito más el conducto dentario inferior, ¿ok? Vamos nosotros a modificarlo como estaba, al grosor de 10. Vamos a modificar preestablecido y vamos a ponerlo en 10 y le ponemos aceptar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el canal dentario inferior y vamos a empezar a modificar la vista, ¿no? Vamos a empezar a pintar el canal dentario inferior para poder señalar los reparos anatómicos de interés. Cabe mencionar de que esta opción de pintar el canal dentario inferior es simplemente un marcador, es decir, nosotros, así como en esta oportunidad vamos a pintar el canal dentario inferior, nosotros podemos pintar la cortical basal del seno maxilar, etcétera. Podemos pintar cualquier reparo anatómico de interés para tenerlo en consideración. Muy bien, vamos entonces aquí a colocar la herramienta de
esta de aquí, que es marcador, nervio marcador, o nuevo marcador, perdón. Y vamos a empezar a colocarlo aquí. ¿Qué nos sale aquí? Esta opción que les puede salir nos dice, el grosor de imagen actual es superior a 1 milímetro. El comando seleccionado no puede aplicarse. Esto se debe a que el grosor de nuestro conducto dentario es menor. Entonces, todas las estructuras, si nosotros queremos usar el nervio, tenemos que hacer un grosor de corte panorámico inferior a 1 milímetro. Entonces, nosotros para poder, deseleccionamos la herramienta y para poder hacer uso de la misma, nos vamos aquí a configuración predeterminada, nos vamos a modificar vista preestablecida y nos vamos a un grosor menor de 1 milímetro, ¿no? Vamos a ponerlo a 0.5 como estaba y le ponemos aceptar. Bien. Vamos ahora a modificar nuestra curva panorámica para que nos dé una orientación por ahí más clara del nervio dentario inferior. Vamos a volver a hacerlo, vamos a pegarnos un poquito más y lo vamos señalando, ¿bien? Esta opción nos permite ir nosotros editando la curva panorámica en base a lo que nosotros vayamos buscando. Es decir, vamos editando la curva y vamos encontrando el conducto dentario inferior. Vamos viendo de aquí ya se nota un poquito más. Vamos a pegarnos un poquito más al lingual y así. ¿Se dan cuenta cómo lo vamos distribuyendo? ¿Cuál es la ventaja de nosotros hacerlo en una vista eh, así, cuando se note clarito? ¿Cuál es la ventaja? De que la representación al hacerlo con un grosor de corte más fino es mucho más real, mucho más verídica. Si nosotros usamos un grosor de corte mayor, simplemente se va a ver la imagen más amigable, pero como les mencioné, nos vamos a perder estructuras. ¿Qué reparo anatómico o qué cosa podemos nosotros perder si nosotros tenemos un grosor del corte muy ancho? La bifurcación del conducto dentario inferior. Este es un reparo anatómico que nosotros a veces, como si vamos a colocar un implante, tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí empieza a bifurcarse un conducto hacia la zona del reborde óseo alveolar? En un grosor de corte mayor no lo vamos a poder evidenciar, en cambio en un grosor de corte menor, claramente, ¿no? Bien, entonces ahora nos vamos a la opción de pintar. Claramente, después de haber seleccionado la herramienta, le damos clic izquierdo, deseleccionamos, seleccionamos el nervio y ahora se puede pintar sin ningún problema, ¿no es cierto? La importancia de tener un grosor y entender ese concepto para nosotros sacarle el máximo provecho al programa. Cuando terminemos, lo que he hecho es seleccionar la herramienta del conducto, empezar a hacer puntos, así como cuando hacemos en la curva panorámica con el clic izquierdo, y cuando terminemos, hacemos doble clic izquierdo. Y simplemente se queda el conducto pintado y nosotros tenemos ese reparo anatómico para tenerlo en consideración. ¿Bien? Ahora, si nosotros le damos, si vemos que nuestro nervio está muy, por así decirlo, delgado y nosotros queremos editar el tamaño, le damos clic aquí en editar y modificamos el diámetro, ¿no? Modificar la dimensión o el color. Para mí, la verdad que es ideal trabajar con el color rojo porque es más de contraste, pero ustedes tienen una amplia gama de colores que pueden elegirnos sin temor, ¿no? El grosor, por ejemplo, vamos a modificarlo. Vamos a poner 0.6. Ajá. Le ponemos guardar y el grosor se va a ver un poquito más ancho. Eso ya depende de ustedes y también depende en dónde lo coloquen, ¿no? Cada escuela es diferente. Yo lo coloco encima de la cortical superior para tener un mayor margen de error, pero pueden ustedes colocarlo en el medio del conducto, como ustedes prefieran. ¿Bien? Bien. Ahora, habíamos mencionado de que nosotros queremos evaluar la cantidad de hueso edéntulo, ¿no?
Es decir, queremos obtener una vista a partir de esta información, ¿no? A partir de en este espacio. Bien, este es nuestro corte transaxial. Nosotros podemos movernos más hacia el lado de aquí o ubicándonos en esta vista. Podemos subir, bajar, haciendo clic izquierdo y dejando presionado. Bien, aquí está nuestro conducto dentario inferior que podemos editarlo, podemos modificar el grosor. Bien, ahora en esta vista transaxial es en lo que nosotros vamos a elegir. Vamos a explicar las otras dos opciones que nos permite este software. Tenemos una opción que es la opción de recorte, que está en esta última vista, esta opción que dice cortes transversales, en la que nosotros tenemos dos opciones, recorte y zona. Vamos a explicar paso a paso qué es lo que se refiere. La opción de recorte es, si nosotros la seleccionamos, el programa carga y nos bota esas dos líneas. Y cuando nosotros las seleccionamos, se ponen de un color distinto, ¿no? De un color morado. Si la seleccionamos con el clic izquierdo y nos desplazamos en sentido basal, se nota la vista un poquito más hacia abajo y crece y vemos toda la basal mandibular. Si la seleccionamos hacia arriba, hacia sentido más caudal, crece y nos vemos eh, todos los dientes, pero ubicándonos más que nada en el maxilar inferior, ¿no? ¿Por qué no sale esta línea, este círculo con la línea roja? Es porque seguimos seleccionando la herramienta de recortes. Si la queremos deseleccionar, le damos clic derecho. Para qué fines está orientada esta herramienta de recorte? Más que nada cuando nosotros tenemos un volumen bimaxilar y queremos seccionarlo y ver únicamente en la vista transaxial, más que nada el hueso inferior o superior, seccionamos con eso. Le damos clic y ya básicamente está activada la opción de recorte, pero hemos seccionado ese maxilar. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra opción que es importante mencionar aquí? Nosotros vemos, como les mencionaba al principio, que nosotros tenemos esta vista transaxial siguiendo este eje o línea roja que está aquí, ¿no es cierto? Tenemos el corte a ese nivel. Bien, si nosotros vemos el corte a ese nivel, nuestro eje está orientado a esta línea roja. Pero vemos que aquí hay piezas mesioanguladas y esta pieza también está mesioangulada. Y quizá si colocamos una corona orientado hacia ese eje tan vertical, no vaya a ser tan funcional y vaya a ser más complicado a la hora de hacer la rehabilitación, ¿no es cierto? Nosotros queremos hacer una medida orientada hacia el eje en base a la corona que nosotros vamos a rehabilitar posteriormente a la colocación del implante. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Le damos clic aquí en la vista de zona y nos bota dos herramientas, dos vistas, que son las que hemos visto. Y aquí en la curva panorámica, una vista, un cuadradito azul. Este cuadradito azul nos sirve para guiarnos en base a qué parte de la curva panorámica nosotros estamos observando para hacer la vista de la herramienta zona. Nosotros nos seleccionamos aquí y podemos arrastrarnos en base a la zona de déntula, que es donde nosotros vamos a evaluar. Bien, con el clic izquierdo seleccionamos y nos dirigimos hacia la zona a evaluar. Bien. Con la vista, colocándonos en los extremos, hacemos crecer esta vista si queremos verla un poquito más hacia arriba y viceversa, ¿no? Un poquito más hacia abajo. Tenemos ya respetando la cortical basal mandibular, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que nos permite, para aclarar un poquito, esta es una vista sagital, es decir, ver de costado, es decir, verlo desde lo más externo hacia lo más medial, desde la tabla ósea vestibular hacia la tabla ósea lingual, ¿no es cierto? Cada uno tiene su barrita de desplazamiento y aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí nos guía a qué nivel estamos. Por ejemplo, si estamos quizá un poquito más vestibulares, aquí ya no capta nada.
Si estamos un poquito más, vamos a maximizar la vista para que se vea mejor, ¿no? Un ratito. Ubicándonos, mejor así. Ubicándonos en la barrita de desplazamiento, nosotros nos vamos a agrandarlo así. Ajá. Ya. Muy bien. Si nosotros nos ubicamos al sentido más vestibular, obviamente aquí el corte que estamos haciendo es en tejido blando, por eso no vemos nada. Nos vamos hacia la cortical vestibular, nos desplazamos un poquito más hacia el medio, en la parte ya medular, y nos desplazamos finalmente hacia la cortical lingual. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para orientar la vista, esta vista que es la transaxial propiamente dicha, hacia el eje del implante? Nosotros nos posicionamos aquí en los ejes de visión, en estos. Por ejemplo, si nosotros le damos clic aquí, el eje de visión cambia y el corte se va a hacer a este nivel, ¿no? Lo cual no es lo propio porque nosotros queremos aquí sí respetar un eje en el medio. Pero aquí si queremos adaptarlo, nos ponemos aquí, nos giramos y el corte cambia, ¿no es cierto? Lógicamente la medición varía y la altura también varía. Dependiendo del criterio que nosotros vayamos a emplear, el eje de medición se modifica y la altura lógicamente modifica. Entonces, la inserción del implante va a seguir la orientación de ese eje que nosotros vayamos a ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, en base a esto, ¿no? Esta línea nos indica el eje y así tenemos una visión más real orientada hacia lo que nosotros queremos evaluar. ¿Bien? Finalmente, vamos ahora a hablar, una vez que ya tenemos situado el espacio que nosotros vamos a evaluar, la vista y todo lo demás que hemos hablado, vamos a hablar ahora en cuanto a la cantidad y a la calidad de nuestro hueso, que no, cómo este software nos permite evaluar esos dos aspectos. Cantidad, como lo habíamos mencionado, con las herramientas de medición. Este es nuestro conducto dentario inferior. Vamos a agrandar un poquito la vista. Este es nuestro conducto dentario inferior. Podemos, como mencioné, editarlo y modificar. Vamos a ponerlo en 0.8, por así decirlo. Vamos a modificar aquí. 0.8. Le ponemos guardar. Y el nervio incrementa su tamaño, ¿no? Y se ve un poquito más. Vamos a orientar la vista y le vamos a poner la opción de medidas. Vamos aquí a hacer una medida lineal. Nos vamos aquí en herramientas. Esas herramientas están vistas en cualquiera de las otras vistas. Le damos clic aquí en la opción y simplemente con el clic izquierdo seleccionamos un clic y otro clic hasta llegar al conducto. Bien. Finalmente nos dice a qué nivel nosotros queremos poner la medición de largo. Lo ponemos por aquí, ¿ya? Ahora, si queremos hacer la otra medida, simplemente damos clic aquí. Yo mido de cortical a cortical, pero ustedes pueden medirlo incluyendo las corticales. Yo mido el hueso medular, pero ustedes pueden medir como ustedes mejor lo prefieran, ¿no? Hacemos 3 medidas, generalmente. Una en la parte más superior, otra en la parte media y otra en la parte más inferior, ¿no? Bien. Entonces tenemos estas 3 mediciones, deseleccionamos y podemos mover nuestra medida aquí. Si nosotros queremos, obviamente vemos de que los datos arrojados por el programa se superponen. Le damos clic derecho y vamos aquí a donde dice quitar overlay de fábrica. Y nosotros tenemos ya más o menos las medidas dictaminadas, ¿no? Ponemos el overlay o quitamos el overlay para poder ver bien esta opción. Eso en cuanto a la medición.
a las medidas. Y en cuanto a la calidad o a la densidad ósea, tenemos esta opción de las unidades Hounsfield, que es súper importante. Nos arroja esta advertencia que nos dice que las medidas son simplemente referenciales, que no es algo propiamente dicho. Como hemos mencionado, las unidades Hounsfield se diseñaron para tomografías médicas. Sin embargo, las unidades Hounsfield o coeficiente de atenuación son importantes también en la tomografía con BIM. No son valores exactos, pero sí son valores referenciales. Entonces, lo único que nosotros hacemos es haber seleccionado la herramienta, esta de aquí, y automáticamente el cursor se convierte en un número. Y vemos, conforme nos desplacemos, cuál es nuestro valor, ¿no? Si nosotros vemos ahí trabéculas un poquito más delgadas o estamos en espacios medulares dilatados, nuestro valor de unidades Hounsfield disminuye, ¿no? Por ejemplo, aquí disminuye a ese nivel, pero si vemos, si nos ubicamos a zonas de trabéculas, lógicamente aumenta, ¿no? Finalmente, eso nos toma una orientación referencial. Finalmente le damos clic derecho para seleccionar la herramienta. Bien. Y ya para ir terminando, nosotros podemos seleccionar la opción de añadir un implante. Le colocamos aquí y nos abre una amplia biblioteca de implantes. Obviamente, como si ustedes por primera vez van a instalar el programa, les salen implantes usados o los implantes que usan cotidianamente y no les sale más nada porque nunca lo han usado. Pero nosotros hacemos clic aquí y vemos una amplia cantidad o una amplia biblioteca de implantes y podemos seleccionar cualquiera de ellos. Seleccionamos el implante y podemos modificar aquí el color, ¿no es cierto? Pero como les digo, la biblioteca de implantes es sumamente vasta, de diferentes marcas, con medidas reales, ¿no? Le podemos introducir implante y automáticamente se va a poner aquí. Nuestro cursor va a estar con el implante, ¿no? Lo seleccionamos y podemos orientar el eje hacia donde nosotros querramos, ¿no? Podemos aquí y el implante se coloca equidistante entre ambas tablas, ¿no? O en base a lo que nosotros querramos evaluar. Si después vamos a poner un injerto, etcétera, podemos ir modificándolo, ¿no? Finalmente le damos clic aquí y deseleccionamos la herramienta y nuestro implante queda finalmente colocado, ¿no? Bien. Bueno, esto era básicamente el tema de los, de los implantes. No sé, doctor Jean-Pierre, si hay algún comentario o alguna duda. Bien, de mi parte felicitarlo, doctor, bastante completo el estudio a nivel del área de implantología con este software que poco a poco nuestros doctores deben de conocer, ya que en la sede Magdalena y Chacaría ya se ha implementado este servicio y no duden en pedirlo en el software NNT. Reiterarles mis felicitaciones. Hay mensajes de felicitaciones y saludos desde Ecuador, desde del doctor Julio Ruiz. También hay felicitaciones de la doctora Elizabeth Soin. ¿Sí? Y de manera general, mis felicitaciones de nuevo, doctor. ¿Me permite dejar de compartir su pantalla para poder compartir acá un Claro que sí, informe? doctor. Mm. Bien, recordarles a todos los presentes y a nuestros doctores que el Centro de Diagnóstico por Imágenes apoya y fomenta lo que es la ecoradiología, ¿no? Es por eso que nosotros, de cierta manera, les pedimos que se familiaricen con nuestras plataformas, en este caso nuestra plataforma nube, el Citizens Web, donde todos ustedes van a poder encontrar todos los estudios, tanto imágenes tomográficas, radiográficas y los informes de sus pacientes, ¿no? De esa manera
evitamos que este informe físico y esas placas de acetato sean un medio de transmisión y contagio del COVID-19, ¿no? También de la misma forma con las órdenes, ya no solamente redactar las órdenes, sino también que ustedes puedan realizarlo a través de la plataforma, a través de manera virtual. Esto que nos permite que ustedes tengan un acceso ilimitado a todas las órdenes, lo pueden realizar desde su laptop, desde su celular, y contribuye también a mejorar el medio ambiente. ¿Sí? Recuerden también, doctores, que están nuestras redes sociales disponibles, tienen también nuestro WhatsApp, nuestro Facebook, nuestro Instagram, y también no se olviden de visitar nuestra página web, donde van a encontrar blogs y van a encontrar casos cada 15 días de lo que comúnmente nosotros manejamos en el Centro de Diagnóstico por Imagen. ¿Sí? Y finalmente, hacerles desde ya la invitación a la conferencia del día jueves 10 de diciembre, que se va a hablar acerca de el manejo del software NNT, ¿sí? Pero esta vez aplicado a lo que es el área del endodoncia. Vamos a hablar algunos conceptos básicos y algunas herramientas que le van a permitir a ustedes aprovechar bastante el volumen tomográfico y así poder llegar a un diagnóstico correcto de su paciente. Sin nada más que decir, les damos las gracias por la atención. Gracias, doctor Gerson. Que Gracias, tengan muy doctores. buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes.